Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en las calles de Mérida, Yucatán y vamos a compartirles esta casa, Casa Magnolia Blanca, que parte de la magia de esta colonia acá en Mérida, donde las calles tienen números, es que las casas las están interviniendo y las están transformando en algo que yo creo que nunca se imaginaron que podía convertirse en una casa como estas, hasta que llegó la mano de un buen arquitecto. Y la colonia está intervenida en muchas ya de las casas. Y el día de hoy vamos a conocer esta. Fíjense, los terrenos son esbeltos. Tenemos 6 metros de ancho, no mucho más. Pero la magia es que son muy profundos. Entonces uno no se imagina todo lo que está pasando detrás. En esta sobriedad de fachada. Y sobriedad me refiero a que no tiene muchos gestos, más estos pequeños detalles de color, los marcos, porque recuerden que esta zona es patrimonio. El INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, vigila que las edificaciones guarden el estado original. Entonces no te permiten alterarlas mucho. Fíjense las ventanas con los postigos, muy bonitos. Y estos colores también llenos de luz. Y fíjense esto. Vamos a entrar. Nos recibe un patio. Un patio con una textura que vamos a verla mucho en las nuevas obras y en las viejas también de Mérida. Son estos pulidos de cemento con agregados que les dan una apariencia avejentada a las construcciones, pero al mismo tiempo contemporánea. Es una cosa interesante, no es contradictorio, pero así es. Entonces fíjense, la casa tenía ya, un patio, un zaguán de acceso que te sirve otra vez como esta esclusa entre el interior y el exterior, donde te vas desconectando poco a poco de la calle y te vas sumergiendo ya en lo que va a ser la vivienda, con esta vegetación, con estos colores, con estas texturas, que de repente se abren algunas ventanas, que vamos a ir descubriendo estas habitaciones mágicas y que realmente es una atmósfera pues muy linda, ¿no? El tema de los materiales naturales con la vegetación, con estos cementos también que se sienten hechos por la mano del hombre. Fíjense el cemento del piso con estas arenas muy claras, muy finas, pero luego con estos agregados, con esta gravilla. Son materiales que están en la zona, que están en Yucatán. Decía el arquitecto Luis Armando que prácticamente Yucatán está arriba, estamos parados encima de una piedra Pómex. Es una gran roca, es una zona con muy poca sismicidad, por lo que les permite a ellos tener estos muros sin columnas, sin castillos, muros anchos, por lo que la arquitectura se ve beneficiada. Ingresamos y nos recibe este gran salón con una altura de 3,80 metros probablemente, con algunos gestos de linternillas que captan la iluminación natural. Una sala. Fíjense, así nos reciben. Esto es un Airbnb. Entonces también te habla de todo lo que puedes hacer como un modelo de negocio con estas casas que están olvidadas, ¿verdad? Y de repente llega el inversionista, llega una persona con fe y con esperanza de hacer un buen negocio y se junta de la mano de un buen arquitecto, una buena arquitecta y juntos pueden darle una nueva vida al espacio. Fíjense cómo esta sala se comunica con la habitación que está aprovechando tanto la fachada como este patio de acceso y consigue también una altura que quizá no son los 3,80, aquí es un poco menos, 3,40, pero que igual se siente muy agradable, con las texturas, con los tonos. Fíjense el tema del cemento pulido. El tema del cemento pulido es hermoso, ¿no? Fíjense hasta la junta, cómo le agregan este perfil de aluminio. Y tienen que entender que es una belleza imperfecta, ¿no? No esperen que el cemento pulido va a quedar como si fuera un porcelanato, como si fuera un piso perfecto, rectificado.
el cemento pulido está lleno de imperfecciones, pero que esas mismas manchas, como es blanco y gris, le da esa apariencia muy bella. Ahora conozcamos los baños con estas puertas altas que tienen un fijo de vidrio. Fíjense, esto me agrada, ¿no? Como la ventana que ve hacia la calle con este postigo no es hacia la habitación, ¿no? No tiene esta proximidad, no tienes la cama, ¿verdad?, escuchando los ruidos de las personas que están pasando, sino que utiliza el arquitecto inteligentemente la estrategia de dejar aquí los servicios, el baño, para amortiguar ese ruido. Y aquí empezamos a ver una vez más estos pulidos. Quién sabe si esto sea chucum. El chucum es este material que se utiliza mucho, que viene de la goma de un árbol de la zona y que tiene propiedades impermeables, tiene resinas que lo utilizaban para las cisternas, los mayas. Entonces se utiliza en la nueva arquitectura contemporánea yucateca. Las combinaciones de las luces, los acabados. Me encanta esto, ¿no? Que no haya un vidrio, el muro muy ancho. Sí, esto debe ser chucum. Fíjense la textura, ¿no? Como este acabado muy liso y la regadera muy amplia sin puertas. Aquí sí entra el mármol, ¿verdad? Entonces hay un equilibrio pues también muy, muy elegante, muy sobrio entre estas dos texturas. Y la habitación la vemos del otro lado, ¿no? Cómo se entrega hacia el patio, que a su vez se abre hacia el cielo. Una belleza. Tenía muchas ganas de visitar estas casas, ¿saben? Tengo muy buenos amigos arquitectos y arquitectas de aquí de Mérida y realmente estas cosas se ven muy bien en las revistas, pero estar acá te da una sensación distinta, ¿no? La escala de estas viviendas, fíjense, ¿no? La profundidad que tiene. Nos vamos acercando y llegamos a otro punto, ¿no? A otro lugar. Esta es una pequeña terraza que se abre hacia estos jardines que si se fijan, se entiende que el terreno pues de alguna manera va abriendo probablemente, tiene algún requiebro, porque aquí ya se siente más, se sienten como 7 metros, 7 metros y medio, este jardín deberá de tener 3 metros, esta pieza deberá tener, bueno, quién sabe, quizás seguimos todavía en los 650, pero esto es espectacular, ¿no? Como las texturas, los colores, fíjense la piedra, esta piedra que la hemos visto a lo largo de la península, ¿no? La hemos visto desde Cancún con estos videos con el arquitecto Segrove, que le mandamos un cordial saludo, esperamos volver muy pronto, y llega acá también en Mérida y la están aplicando y fíjense cómo se integra perfectamente con estas tonalidades, ¿no? Con este azul grisáceo, con este color hueso, la piedra, la madera, y luego llegan los acentos del mobiliario que juega muy bien al unísono, ¿no? Y aquí empiezan las habitaciones, ¿no? El tema de las piscinas, cuando nosotros hacíamos ajijí con estas piscinas pequeñas, pues las personas que no conocían tanto, pues decían, es que eso no es una piscina, eso es un jacuzzi. Pero aquí nos damos cuenta que la piscina en Mérida, que hace muchísimo calor, es una zona de 40 grados a la sombra en algunas épocas del año, la piscina, por más pequeña que sea, siempre es un atributo de la arquitectura, ¿verdad? Porque es una sensación riquísima sentir esta humedad en el ambiente, esta temperatura, y de repente llegar y sumergirte en tu piscina, aunque sea pequeña, aunque sea un estanque, aunque sea una pequeña pileta, es una belleza. Y aquí vemos cómo el espejo, esta fuente que cae el agua, se vuelve esto pues una delicia, ¿no? Me encanta el tema de las ventanas con estas celosías de madera que se recorren, que se pueden cerrar. Fíjense cómo se van abriendo estas visuales, cómo no choca el concreto con el muro, sino le abren esta pequeña jardinera que le ayuda a que no se sienta tan plano todo el patio, ¿verdad? Sería muy distinto si no tuviese este pequeño requiebro, ¿no? El arquitecto entiende que lo que necesita es interrumpir esa longitudinalidad, entonces genera estos pequeños remetimientos para minorar esta sensación de pasillo profundo, ¿no? Y la cubierta, el estar a la sombra, es una delicia también acá en Mérida. Y por lo mismo, por lo largo del terreno, se van generando patios,
¿verdad? Te permite, estos 38 metros, estos 40 metros de profundidad, te permite generar los patios. Con estas sillas que me recuerdan a mi abuela, Mamá Monty, que yo creo que a muchas personas les deben de recordar a sus abuelas y a sus abuelos. Estas sillas estuvieron en México, cuando menos, yo creo que en todo el país. Me imagino que también en otros lugares. Comenten. Fíjense qué belleza, ¿no? Cómo van jugando también con las losas, ¿verdad? Que no se viven, simplemente es una losa, es una cubierta que te está protegiendo. Y cómo también, ahora que empieza a caer el atardecer, la luz, esta luz artificial que también es fundamental en la arquitectura, se hace presente, ¿no? Se comienza a hacer presente. Una habitación se abre aquí. Los mosquiteros son clave. Sin mosquiteros no se puede habitar en estos lugares. Entramos y los techos altos. En los lugares donde hace mucho calor, las arquitecturas antiguas, ¿no? De hace años, entendían, pues no había sistemas artificiales para climatizar los espacios. Entonces, o sea, al tener un techo alto, ellos entendían que volvía más fresco el espacio, porque el aire caliente sube. Entonces, entre más alto esté el techo, más fresco va a ser la parte inferior, ¿no? Del espacio. Y fíjense cómo se entrega tanto a este patio verde como a la terraza. Un espacio de 5 metros por 3,20, 3,40, pero la altura sí es considerable, sí deben de ser 3,80 metros, casi 4 metros. Pero literal es un espacio, que buen Clint, literal es un espacio de suma relajación, y esto está muy bien diseñado, ¿no? Hay una buena decoración, una buena elección en los materiales, en los mobiliarios, las sillas, la silla Wishbone, las lámparas, como todo juega. Quisimos hacer este video justo antes de instalarnos, para que se entendiera esta casa inmaculada, impecable, los closets que no tocan el techo, entonces se genera también otra vez esta sensación de muro bajo, las cachorras y los baños con chucum, de verdad que le dan un toque muy del lugar, ¿no? Un toque muy de esta zona. De verdad que si están pensando visitar México, empiecen por Yucatán. De verdad que es un lugar que tiene mucha identidad contemporánea, y al mismo tiempo muy local, muy del pasado. O sea, aquí se respira el pasado con estos materiales, ¿no? Con esta esencia como muy simple, porque siempre en el pasado está lo más simple. Las formas originales siempre son sencillas. No podemos vivir sin ventiladores. Qué bella estructura, ¿no? Como muy ligera, que no se sienta del mismo color prácticamente de los muros, para que no la veamos mucho, ¿no? Muy separados los postes entre sí. Y otra vez esa piedra nos va acompañando, ¿no? Esta piedra que es un vestigio del muro, porque estos eran los muros, estos son los muros, ¿no? Y llegan con los aplanados y se cubren. Entonces, estas nuevas tradiciones de volver a lo local, de potenciar lo local, pues están descubriendo esos vestigios y reinterpretándolos, ¿verdad? Reforzándolos. Y por último, el área social, este comedor, esta cocina. Qué belleza, fíjense. Cómo tiene el tema de pues otra vez del material, ¿no? Esto es concreto. Esto es un concreto blanco que se le pasa una herramienta, una copa que pule y le da este brillo, y saca el agregado, que es esta piedra, esta gravilla. Entonces trata, si se fijan, de volverse el mismo material del muro. Y esto le da un toque, pues obviamente de muchísima simplicidad otra vez.
Es un gran diseño, jóvenes. Como por lo práctico del tema de Airbnb, ¿no? Pues no necesitan puertas, solamente estas repisas, hacerlo más práctico, ¿no? Las puertas se caen, hay que darle mayor mantenimiento. Entonces se piensa, yo creo que en todos estos detalles del uso, pero hay muy buen trabajo de toda la carpintería del lugar. Y por último, o sea, la casa, si se fijan cuántos patios tuvo, el patio principal, el segundo, después la alberca, luego el tercero, y remata con este cuarto que no está abierto hacia el cielo, como podemos ver. Hay una estructura, una malla que está cubriéndolo, pero que le da una vez más ese remate, porque aquí es fundamental la ventilación cruzada, ¿no? Que el viento entre por una cara del edificio y salga por otra cara. Entonces, todos los espacios aquí en Mérida, por reglamento, por normativa, te piden que haya una ventilación cruzada. Entonces, los arquitectos juegan perfectamente con esa articulación de patios que les permite la doble ventilación. Me gusta mucho grabar este video con esta luz porque la atmósfera nos invita a experimentar una sensación distinta. Y por último, jóvenes, la casa les regala otro espacio. Una vez más vamos recorriendo, disfrutando esa bella bugambilia camelina. Y arriba nos espera el atardecer. A través de este patio recoveco, un quiebre en la planta, se generan una pequeña escalera casi invisible que se mimetiza con otra vez con el color de los muros. Y nos lleva simplemente a contemplar. El sol de la península de Yucatán. Es un gusto enorme estar aquí, experimentando esta arquitectura y compartiéndola. Espero que les haya gustado. Estamos en Mérida, la ciudad blanca. Entonces entramos y nos recibe este zaguán, este porche, que sirve como el amortiguador, una vez más el amortiguador entre el afuera y el adentro. Y ingresamos y nos recibe este gran espacio con una altura más o menos de 5 metros probablemente, que pues tiene toda esta sensación de frescura, de casa del centro, de casa antigua, de otra época, pero vuelve a la vida a través de los detalles, ¿no? A través del mobiliario, de las texturas, de los muros, de la iluminación artificial, del interiorismo, del juego de los colores. Y se vuelve un espacio muy contemporáneo, ¿no?
Y la casa de esos 6,5 metros de frente se articula al inicio una habitación con un ingreso de luz desde arriba, la ventana que da hacia ese porche de acceso y su baño completo con estos acabados de chucum, una luz muy fuerte la de Mérida. Fíjense los espacios, el patio, otra vez se va articulando y de repente la alberca en el sentido longitudinal, ¿verdad? Entendiendo la profundidad del terreno, en lugar de hacerla transversal a lo ancho, lo hacen a lo profundo, lo cual le da pues una sensación de profundidad interrumpida por esta alberca muy linda a la casa. Fíjense las segundas habitaciones, muy agradables con la ventana hacia el patio. Y el baño también muy bien iluminado, muy bien ventilado, siempre con esta ventilación cruzada que caracteriza la arquitectura de Mérida. Una delicia. Y nos recibe aquí en este espacio intermedio entre el ingreso y el área social de atrás, esta terraza muy rica también pues para estar en contacto con la alberca. Muy, muy agradable.